La policía recibió una llamada al 911 pidiendo ayuda. Cuando llegaron a la casa rodante, la mujer que vivía ahí les dijo que unos hombres extraños habían entrado a su casa y la habían atacado. Ella dijo que le habían rociado gas pimienta y que se habían llevado a su hijo de 6 meses. Pero el asunto era que ella no parecía como si le hubieran rociado gas pimienta en la cara, y tampoco parecía que hubiera habido un allanamiento. Bienvenida o bienvenida de nuevo. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ti hoy es sobre un adorable niño de 6 meses que no solo fue asesinado innecesariamente, sino también de una manera cruel y horrible. Esta es la historia de Levi Ellerby. Levi Cole Ellerby nació el 20 de diciembre de 2017 en Natchitoches, Luisiana, hijo de su madre, Hannah Barker, y su padre, Billy Ellerby, Jr. También tenía 3 hermanos, Brooke Lane, Elizabeth y Nevada. Levi era un bebé muy feliz y siempre sonreía. Disfrutaba jugar con sus hermanos y primos, sobre todo al aire libre. Le encantaba ver PJ Masks y jugar videojuegos con su tío Jay. También amaba a los animales y quería mucho a su perro, Rex. A Levi le decían cariñosamente Chunky Monkey y su primera palabra fue papá. A principios de 2017, los padres de Levi, Billy y Hannah se conocieron. Ambos habían tenido problemas con drogas antes, pero estaban tratando de mejorar sus vidas. Se habían conocido en el tribunal de drogas, mientras ambos asistían, pero esto iba en contra de las reglas. No podías salir con otros que asistieran al tribunal de drogas. Poco después de que comenzaron a salir, Hannah quedó embarazada de Levi. Algunos dirían que ella estaba emocionada por el embarazo, otros que estaba ansiosa y asustada. Mientras Hannah estaba embarazada, la expulsaron del tribunal de drogas y la enviaron a un programa de rehabilitación de 90 días. El tribunal supo que ella y Billy salían cuando no debían hacerlo. De hecho, el juez la reprendió por burlarse del tribunal. Ella trató de describir su relación ante el juez como solo besos y abrazos, pero él dijo que eso tampoco estaba bien. Obviamente, porque eso sigue siendo una relación. Supongo que no solo le das un beso en la mejilla. Y no se dice si Billy también fue expulsado del tribunal de drogas o si en ese momento ya no asistía. Unos meses antes de que naciera Levi, Billy y Hannah terminaron, y aunque siguieron caminos separados, al final se mantuvieron en buenos términos. Pero se dice que Hannah todavía deseaba una relación romántica con Billy. Hannah trabajaba en un IHOP local y planeaba asistir a la Universidad Estatal Northwestern para estudiar medicina deportiva. Ella quería convertirse en entrenadora atlética y se decía que era una jugadora de softball maravillosa. Había avanzado mucho en su vida, pero luego Hannah conoció a Felicia Smith. Ella era su compañera en IHOP y todo cambió. Esta relación tampoco se suponía que debía estar ocurriendo, porque Felicia también tenía antecedentes de abuso de drogas. Si alguien lo hubiera reportado, la condena y libertad condicional de Hannah por drogas se habrían revocado y Levi viviría con su padre. No se sabe mucho sobre la relación entre Hannah y Felicia. Fue bastante corta y Hannah afirmó que Felicia estaba mucho más interesada que ella. La noche del 17 de julio de 2018, la policía de Natchitoches recibió una llamada al 911 sobre un bebé de 6 meses que había desaparecido de su casa rodante en la Ruta 1. Era la casa rodante de Hannah Barker donde vivía con Levi. Cuando la policía llegó, ella les dijo que 2 hombres se acercaron a su casa rodante, empezaron a golpear la puerta y pronto la rompieron para entrar. Ella dice que luego le rociaron gas pimienta en la cara y que pudo escapar de ellos. Después de que ella corrió alrededor y luego regresó, ellos ya no estaban y se habían llevado a Levi. La policía de Natchitoches comenzó a buscar a Levi en la zona y también llamaron a la policía de otros 3 pueblos. La policía no dio a conocer ninguna otra información sobre los sospechosos ni sobre cómo se suponía que debían lucir. Esa noche, la abuela de Levi, Kathy Ellerby, estaba en casa. Cuando Hannah la llamó y luego colgó, Kathy intentó devolverle la llamada a Hannah, pero ella no respondió a varias llamadas.
Finalmente, Hannah volvió a llamar a Kathy y le dijo que Libby estaba desaparecido. Dijo que lo secuestraron, pero no contó mucho más. Así que, en pánico, Kathy se subió a su auto y fue de inmediato a la casa de Hannah. Cuando Kathy llegó a la casa de Hannah, Hannah estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia. Cuando Kathy intentó hablarle, ella solo gritaba que iban a matar a Libby y él moriría. Alrededor de las 10:20 de esa noche, un transeúnte vio un incendio cerca de las vías del tren, en la avenida Brita, y llamó al 911. Esto estaba solo a unas cuadras de la casa de Hannah. Cuando los bomberos llegaron, descubrieron no solo un incendio en una zanja junto a las vías del tren, sino que también encontraron al pequeño Levi. Estaba tirado boca abajo en el suelo, apestaba a gasolina y había sufrido quemaduras graves. Levi aún se aferraba a la vida, aunque tenía quemaduras de segundo y tercer grado por todo su pequeño cuerpo. Los primeros en responder llevaron a Levi rápidamente a un centro médico local, y de ahí fue trasladado en helicóptero a University Health en Shreveport. Aquí, Levi murió el 18 de julio. El pequeño Levi había sufrido quemaduras en más del 90% de su cuerpo. La comunidad estaba indignada. ¿Quién le había hecho esto a un pequeño de 6 meses? Pero desafortunadamente no obtendrían muchas respuestas, al menos no todavía, porque se había emitido una orden de silencio para el caso poco después de que encontraran a Levi. Lamentando su pérdida, los miembros de la comunidad hicieron un pequeño memorial colocando 2 cruces, peluches y flores en el lugar donde encontraron a Levi. Los investigadores asignados al caso de Libby empezaban a pensar que la escena del crimen en el remolque de Hannah empezaba a parecer bastante montada. La ventana trasera del remolque había sido rota, pero no estaba completamente quebrada. También había una barra en medio de la ventana que estaba doblada, pero seguía en su lugar. También había dudas sobre si Hannah realmente había sido rociada en la cara con gas pimienta, porque no mostraba enrojecimiento alrededor de los ojos, ni ninguna irritación en absoluto. Cuando llegó la policía, los investigadores no detectaron gas pimienta en el remolque. Y luego, además de todo eso, estaba el hecho de que se habían encontrado huellas dactilares y sangre en la ventana trasera del remolque. Y estas huellas dactilares y sangre los llevaron a la novia de Hannah, Felicia Smith. Hannah fue entrevistada 3 veces tras la muerte de Levi, y cada vez cambiaba su historia. Seguía cambiándola para parecer más creíble. Después de que los investigadores revelaron más detalles del caso, ella cambió su historia para asegurarse de que encajara con la narrativa. En un momento, Hannah intentó afirmar que tal vez el padre de Levi, Billy Ellerby Jr., estaba involucrado en la muerte de Levi, pero lo dejó al saber que él ya había hablado con la policía y tenía una coartada irrefutable. ¡Qué mal! Además de todas estas cosas, Hannah tampoco había mostrado casi ninguna emoción en el hospital. El día que Levi murió, la mamá de Billy después la describiría como alguien bastante fría. Al parecer, el papá de Levi pidió que Levi fuera enterrado en una parcela familiar de los Ellerby en la parroquia de Wynne, y Hannah simplemente le dijo que podía hacer lo que quisiera con el cuerpo de su hijo, sin dudarlo. Y los investigadores también notaron que Hannah no lloró en la escena del crimen ni cuando la interrogó la policía. Amigos, familiares y conocidos de Hannah la juzgaron, diciendo que no parecía lo bastante afectada tras la muerte de su hijo. Pero Kathy, la mamá de Billy, intentaba darle el beneficio de la duda a la mamá de su nieto. Ella no creía que hubiera manera de que Hannah estuviera involucrada, pero Kathy dijo que toda su familia empezó a sospechar cada vez más de Hannah a medida que salía más información. Como mencioné, se hallaron huellas dactilares y sangre de Felicia en la ventana trasera del remolque. 4 días después de que Levi fue hallado gravemente quemado, el 21 de julio de 2018, Felicia fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. El público desconocía quién era Felicia o por qué fue arrestada debido a la orden de silencio del caso. Pero pronto se supo que Felicia y Hannah tenían una relación romántica y sexual. De hecho, ambas habían sido vistas en la ciudad con el bebé Levi, y las dos acababan de terminar su relación unos días antes de la muerte de Levi. La cosa es que un bebé requiere mucho tiempo, así que la gente se preguntaba si tal vez Hannah se cansó de ese compromiso, y por eso le pasó eso a Levi. Todos obtendrían respuestas cuando Felicia Smith confesó a la policía lo ocurrido con Levi la noche del 17 de julio.
Felicia contó a los investigadores que fue idea de Hannah matar al bebé Levi, pero Hannah negó haber participado en la muerte de su hijo. Felicia contó a los investigadores que un día, trabajando en IHOP, Hannah le dijo a Felicia que si la amaba, haría cualquier cosa por ella, incluso si eso significaba ir a la cárcel. Y después de esta declaración críptica, Hannah finalmente lo dijo y le preguntó a Felicia si mataría a su hijo, Levi. Felicia dijo que al principio se negó, pero por alguna razón desconocida, luego decidió que lo haría. El 17 de julio, Felicia fue a casa de Hannah y había una pistola en el remolque. Ella decidió que iba a dispararle a Levi, pero la pistola se atascó porque alguien había puesto las balas al revés. Supuestamente, Hannah luego le dijo que quemara al pequeño Levi hasta que solo quedaran los huesos, porque así se desharían de la evidencia. Por alguna razón, Felicia decidió que esto era una buena idea y sacó a Levi del parque de casas móviles. Luego caminó con él aproximadamente 1 milla, cruzó las vías del tren y terminó en la avenida Brita, en un bosque entre las vías del tren y una cerca tras una casa. Felicia puso al pequeño Levi en el suelo. Luego lo roció con gasolina y prendió fuego a su cuerpo. Y mientras el pobre pequeño Levi se quemaba, Felicia actuó como si todo fuera normal y se fue a trabajar a su turno en IHOP. Llegó al trabajo poco antes de las 10, que fue aproximadamente 20 minutos antes de que encontraran a Levi gravemente quemado. Felicia Smith estuvo detenida sin fianza en la cárcel del condado de Richland hasta su juicio. Hannah fue arrestada 4 días después de Felicia, el 25 de julio. Fue acusada como autora principal de asesinato en primer grado y de conspirar para asesinar a un menor de 12 años. Más tarde, los fiscales aumentarían el cargo de autora principal de asesinato en primer grado de Hannah a simplemente asesinato en primer grado. Le dijo a la policía que solo estaba usando a su exnovia Felicia por dinero y atención. También dijo que Felicia estaba mucho más involucrada en la relación de lo que ella jamás estuvo. La abogada de Hannah decía que solo Felicia tenía un motivo. Dijo que su motivo era que estaba enojada porque Hannah acababa de terminar con ella recientemente. La abogada defensora afirmó que Felicia dijo que Hannah participó en el asesinato de Levi. Sin embargo, no había pruebas físicas que lo respaldaran. Dijo que la única razón por la que Felicia estaba implicando a su clienta era para obtener un mejor trato. Entonces, ¿Felicia hizo esto porque estaba enojada por la ruptura? ¿O estaba celosa de que Hannah todavía amaba a Levi y solo estaba inventando todo esto? No, Hannah tuvo todo que ver con esto. Hubo algunas personas que habían escuchado a Hannah decir recientemente lo difícil que había sido ser madre soltera. Y la policía también había hablado con algunas personas que llamaban a Hannah una mentirosa compulsiva. Algunas personas también dijeron que no les habría sorprendido si ella estuviera involucrada en la muerte de Levi. Pero, como había dicho su abogada, no había pruebas físicas que indicaran que Hannah hubiera estado involucrada en el asesinato de Levi. Por todo lo que la policía había oído, Hannah Barker fue detenida en el Centro Correccional de Caddo esperando su juicio. En julio de 2021, Felicia, de 28 años, aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio por asesinato capital y la posible pena de muerte. En su lugar, Felicia se declaró culpable de homicidio involuntario, conspiración para cometer asesinato en primer grado y crueldad hacia un menor. Y en lugar de la pena de muerte, recibió 80 años de prisión. En este acuerdo de culpabilidad, tuvo que testificar contra Hannah en la corte. Y luego, en junio de 2022, Hannah se suponía que iría a juicio, y también enfrentaría la pena de muerte si la encontraban culpable. Pero solo unas semanas antes de su juicio, la fiscalía le ofreció un trato. Al no haber suficiente evidencia física que vinculara a Hannah con la muerte de Levi, el fiscal de distrito dudaba que fuera condenada. Ella podría quedar en libertad. Así que, en un intento de asegurarse de que cumpliera condena y fuera castigada por la muerte de Levi, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad. La familia de Levi aceptó el acuerdo para asegurar que Hannah fuera castigada. Y para alivio de todos, Hannah aceptó ese acuerdo de culpabilidad. No iba a salir impune. Ella aceptó declararse culpable bajo una declaración Alfred por un cargo menor de homicidio involuntario, así como por cargos de conspiración.
Fue sentenciada a 10 años sin derecho a libertad condicional, libertad anticipada ni suspensión de la sentencia por el homicidio involuntario y a 30 años por conspiración. Una declaración, Alfred, significa que ella no admite el delito y aún proclama su inocencia. Hannah Barker, de 26 años, cumple sus sentencias de forma concurrente. Ella cumple su condena en el Centro de Transición para Mujeres de Luisiana en Tayula. La abogada de Hannah publicó una declaración tras la sentencia, culpando totalmente a Felicia. La abuela de Levi, Kathy Ellerby, luego mencionó que Hannah le dijo algo. Ese primer día, cuando Levi desapareció y ella estaba sentada en la parte trasera de la ambulancia, Hannah le dijo a Kathy: "Nadie miró hacia allá", y señaló en dirección a Brita Ave. Hasta el día de hoy, Kathy dice que eso la atormenta todo el tiempo, preguntándose si podría haber salvado a Libby. Kathy, junto con el resto de la familia de Libby, sabe que Hannah no es inocente en este crimen. Kathy dice que, aunque Felicia debería haber tenido suficiente sentido común para saber que no debía asesinar a Levi, ella cree que fue muy manipulada por Hannah. Y, increíblemente, en la sentencia de Felicia Smith, Kathy le dijo que la perdonaba. Ella dijo que creía que Felicia le había dicho la verdad a los investigadores sobre el plan, así como sobre el acto de matar a Levi. Kathy también cree que Felicia solo buscaba a alguien que la amara y cuidara de ella, pero terminó siendo una pieza en el juego de Hannah. La familia de Levi construye un parque infantil en la iglesia Old Union en Wynn Parish, donde asiste su abuela Kathy Ellerby para honrarlo. El funeral de Levi fue el 20 de julio de 2018 en Southern Funeral Home. Luego fue enterrado en el cementerio Old Union en Joyce, Luisiana. El 4 de agosto de 2018, la comunidad donde vivió Levi se reunió para celebrar su vida. Organizaciones locales hicieron una suelta de globos y vigilia en el centro de Natchitoches, Luisiana. El servicio estaba abierto para quien quisiera rendir sus respetos. Las organizadoras entregaron listones naranjas, el color favorito de Levi, y globos a quienes no tenían. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Levi hoy. Es bastante obvio que Hannah tuvo algo que ver en su muerte. Pero si su razón era simplemente deshacerse de él porque ser madre soltera era demasiado difícil, entonces, ¿por qué no le pidió a su papá que se lo llevara, o a su abuela, o literalmente a cualquier otra persona en vez de matarlo? Él era un niño dulce y feliz. Hay muchísimas personas que hubieran cuidado y amado a Levi. Pero creo que Kathy tiene razón, y que Felicia solo era una pieza para Hannah. ¿Tú qué piensas? Así que, si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así sabrás cuando suba un nuevo video, que es de 2 a 3 veces por semana. Muy bien, hasta la próxima. Gracias por ver Un Mundo Malvado. Cuídense. Adiós. Gracias por patrocinar Un Mundo Malvado. A Dina, Amy, Ángela, Angie, Catalina, Daniela D, Daniela H, Hannah, Rama, Cara, Lindsay, María, Mel, María José Kelly, Naoma y Tammy. Ustedes son increíbles. Ahora hay un mundo aún más increíble. En Patreon tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. Visita patreon.com o Wicked World o la app de Patreon.